Embriología del sistema nervioso, corteza cerebral. A continuación les presentaremos nuestra cápsula científica realizada por María Fernanda Maca, Sebastián Mogollón y Mónica Fernanda López a la docente Adriana del Pilar Martínez. ¿Qué es la corteza cerebral? Es la capa externa que cubre el cerebro, está conformada y compuesta de neuronas que a su vez forman una capa delgada protectora que recubre cada uno de los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral es la parte del cerebro más desarrollada, ya que es la encargada del procesamiento de la información en el cuerpo, a su vez del entendimiento del lenguaje y del pensamiento, además de la percepción y producción del movimiento. Está dividida en 4 lóbulos que son el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital, como podemos observarlo en la imagen. Solo hay una parte de la corteza cerebral que queda en la superficie del cerebro. El resto de ella está envuelta entre las grietas regularmente profundas llamadas surcos o cisuras. Estas marcan la superficie cortical y dividen los lóbulos. Las más importantes son la cisura central o de Rolando, que la podemos observar de un color azul en la imagen, la lateral o de Silvio de color vino tinto, la parietoccipital de color rojo claro y la longitudinal que separa el hemisferio izquierdo del derecho. Los dos tipos más importantes de células o neuronas de la corteza cerebral son células granulares, son las principales células interneurales corticales, representan casi la mitad del sistema nervioso central, son pequeñas y tienen forma poligonal. Algunas de sus funciones son control del sueño, regulación del desarrollo neuronal, actividad de percepción y respuesta al entorno y regulación de los sentidos de la información para el aprendizaje y la memorización. Las células piramidales, su nombre se deben a la forma de la pirámide que desarrolla, tienden a variar en su tamaño desde las células más pequeñas hasta unas gigantescas ubicadas en la corteza motora. Cada célula piramidal se prolonga por solo un axón. Los axones de cada célula se reúnen para formar el fascículo piramidal, que es una especie de cordón que conecta el cerebro con la médula espinal. Sirve principalmente en la transmisión de órdenes para el movimiento voluntario del cuerpo. La corteza cerebral comprende unas capas. Está dividida en 6, compuesta por células neuronales que manifiestan comportamientos diferentes para cada capa en particular. Tenemos la primera capa molecular formada por terminaciones nerviosas originadas en el encéfalo. Tiene forma horizontal y en esencia es un comunicador entre neuronas y dendritas. La segunda, la capa granular externa, formada principalmente por células granulosas y pequeñas, neuronas piramidales, y es la que desplaza la información de otras áreas corticales. La tercera es la capa granular interna, conformada por células granulosas estrechamente agrupadas. Ellas reciben aferencias del tálamo, que es la parte del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro, ubicada entre los dos hemisferios. Esta interviene en la regulación de la actividad de los sentidos. Tenemos la cuarta, que es la capa piramidal externa, compuesta por células piramidales. Estas envían sus axones hacia las zonas de la corteza en destinos subcorticales. La quinta, la capa piramidal interna, que contiene células piramidales granulosas y martonito. Sus axones son enviados principalmente al tronco y a la médula espinal. Y por último, la capa multiniforme, formada por células fusiformes y encargadas de enviar información a la corteza del tálamo y los núcleos estrados, que son estructuras ubicadas en la base de cada hemisferio y forman parte del llamado sistema de ganglios basales. Ahora a continuación hablaremos sobre la neurona y sabemos que son células del sistema nervioso que se encuentran ubicadas principalmente en el cerebro y en la médula espinal. Sin embargo, también están ubicadas en otros sectores del cuerpo, como en el sistema digestivo. Su principal función es la de captar y transportar los estímulos provenientes del ambiente a las diferentes partes del cuerpo y así desplazar la información para el sentido y la respuesta. Las neuronas están conformadas por 3 partes principales e importantes: el soma o cuerpo celular, como lo podemos observar en la imagen, que es la parte principal de la neurona y que es la que produce la energía para el funcionamiento de la misma.
Las dendritas, que son las ramificaciones que tienen como función recibir los impulsos de otras neuronas y transportarlos al cuerpo celular. Por último tenemos el axón, que es una prolongación que conduce los impulsos desde el cuerpo de la neurona hacia el cuerpo humano. Tenemos también algunos tipos de neurona, que se clasifican dependiendo de sus prolongaciones. Por ejemplo, las neuronas unipolares con una sola proyección y un solo proceso se ramifican en dos, una funciona como axón y la otra como dendrita. La segunda son las neuronas bipolares. Estas están conformadas por dos prolongaciones, son receptoras y están ubicadas en los órganos sensoriales como el gusto y el olfato. Por tercero tenemos las neuronas multipolares, están formadas por varias dendritas y un solo axón, se encuentran en las zonas motoras del cuerpo humano. Compañeros y docentes, esta es nuestra cápsula científica, esperamos hayan aprendido mucho al igual que nosotros y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.